5:39 de la tarde, vamos con más noticias y estas tienen que ver todas de corte judicial o fiscal, porque el Ministerio Público, atención, pidió 36 meses de prisión preventiva para la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori por el caso Cócteles. La medida también alcanza a otras 11 personas, entre ellas Jaime Ochiyama, Augusto Pedoya, Pierre Figari, Ana Gerse Vega y Vicente Silva Checa. Como se recuerda, Keiko Fujimori estuvo detenida 8 días en la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, pero fue liberada tras presentar una apelación. Claro, estuvo el tribunal en contra de la medida de detención preliminar. Lo que era obvio, era lo que después iba a hacer el Ministerio Público, que era pedir una prisión preventiva. Recordemos, y esto hay que ponerlo en contexto en la nota, el 19, es decir, hoy vence el plazo que le dio la Corte Suprema para presentar la acusación, para dar fin a la investigación y prosperarle, es decir, terminar la primera parte de la investigación. Keiko Fujimori tiene mucho tiempo investigada, más de 3 años, y la Corte Suprema, si bien rechazó el pedido de casación de Keiko Fujimori, le dijo al fiscal, terminen en una fecha. La fecha es hoy. Hoy 19 culmina el plazo que le otorgó la Corte Suprema y por ese motivo están oficializando este pedido de prisión preventiva. Será la autoridad judicial la que determine finalmente qué pasa con Keiko Fujimori y los otros procesados, otros acusados en este caso. Y el ex mandatario Pedro Pablo Kuczynski asistió al área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales del Ministerio Público. Esto para responder por la presunta compra de votos de congresistas para evitar la vacancia en diciembre del 2017. El ex mandatario estuvo acompañado por su abogado César Nakazaki. Por otro lado, el Poder Judicial informó que Kuczynski desistió de la demanda de tutela de derechos para que la competencia de investigación preliminar en su contra, por lavado de activos me refiero, sea trasladada a la Corte Suprema. Y el expresidente Alan García se presentó esta mañana ante la Fiscalía Especial para responder por el caso Odebrecht. El exmandatario declaró en calidad de testigo en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades en la línea 1 del Metro de Lima. A su salida, evitó dar declaraciones a la prensa. La diligencia fue suspendida hasta el próximo 15 de noviembre. Recordemos que la línea 1 del Metro de Lima fue entregada en concesión durante el gobierno de Alan García. De acuerdo con la Fiscalía, Odebrecht habría pagado una coima para obtener la respectiva licitación. En este proceso fue detenido de forma preventiva el ex viceministro de Transportes, Jorge Luis Cuba, así como otros exfuncionarios. El Ministerio Público parece el palacio de gobierno del post-gobierno de expresidentes, ¿no? PPK yendo a la Fiscalía, Alan García yendo a la Fiscalía, la lideresa de Fuerza Popular con un pedido fiscal. Vaya, ¿cómo están las cosas? En un solo día, todo este movimiento, un movimiento político y fiscal. Pese a todo, siempre con la sonrisa, ¿no? Alan García, siempre con la sonrisa. Bueno, el presidente de la República, Martín Vizcarra, afirmó que el propósito de la impugnación de la cédula del referéndum hecha por la bancada aprista sería el de confundir a la población. Hay que recordar que la pregunta sobre la bicameralidad, la cual Vizcarra pidió a la población que voten por el no, en la última es la cédula. Por otro lado, el jefe de Estado reiteró que es extraño que se haya encontrado un expediente sobre él durante el allanamiento a los inmuebles de personas relacionadas a Keiko Fujimori. Y es un tema que ya la OMP, Jurado Nacional, han tramitado y me parece que a estas alturas querer alterar es querer ir contra el concepto de fondo de lo que es un referéndum, ¿no? ¿Qué objetivo tendría? No sé, confundir quizás a la población, me parece que ya es extemporáneo. Ahora, usted calificó de extraño que se haya encontrado un file respecto a usted en las oficinas. Como dije, es demasiado extraño que haya ese tipo de coincidencias y coordinaciones entre instituciones. ¿Cuál sería el objetivo? No sé, eso habría que preguntar a quien ha encontrado esos documentos. A él tendría que preguntarle. Gracias. Vamos con un tuit de corte internacional. Tenemos esta información que llega a través de los cables internacionales. DW Español dice, último momento, Arabia Saudí confirma que el periodista Jamal Khashoggi murió en su consulado de Estambul, Turquía. Es la información de último momento entonces que se tiene. Periodista saudí que ya esto lo está confirmando
la cadena de noticias que acabamos de ver en su cuenta de Twitter. Bueno, lamentable, ¿no? Se confirma entonces la muerte de este periodista en circunstancias lamentables que más adelante vamos a ampliar. Más adelante vamos a ampliar esta información, entonces ahí está, vamos nuevamente, cuerpo de periodista habría sido disuelto y Arabia Saudí confirma que el periodista Yamal Khashoggi murió en su consulado de Estambul, Turquía. Lamentable entonces confirmar esta información. Volvemos al plano local. Carlos Moranzot juró como nuevo ministro del Interior. La ceremonia a cargo del presidente Martín Vizcarra se realizó esta tarde en Palacio de Gobierno. El ex miembro del Grupo Especial de Inteligencia asume este despacho en reemplazo de Mauro Medina, quien presentó su renuncia por la fuga del juez César Hinojosa. Cabe señalar que Moranzot es un general en retiro que participó en la captura del cabecilla de Sendero Luminoso Abimael Guzmán. Él también es recordado por dirigir otras importantes investigaciones, como el caso del espía Víctor Ariza. El año pasado fue condecorado por haber formado parte del grupo del GEIN, que logró poner fin a la violencia terrorista en el país. El exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, se mostró a favor de la eventual designación de Carlos Morán como nuevo titular del sector. En diálogo con Carolina afirmó que este tiene una larga trayectoria en los servicios de inteligencia. Precisamente, destacó su participación en la captura de Abimael Guzmán como integrante del GEIN. En tanto, Fernando Rospigliosi resaltó que es una característica del presidente Vizcarra colocar a generales en retiro como ministros de esa carrera. Creo que la designación del general Morán, en principio, me causa satisfacción. Es un hombre preparado en inteligencia, con una larga historia en la institución policial. Tiene ascendencia, diría, en la policía, de manera tal que como primera reacción me parece una buena decisión. Sí tengo que decir que el mayor déficit que los policías en retiro nombrados como ministros del Interior tienen, el déficit de pues no conocer bien los temas de la administración pública, la gerencia de recursos que eso supone, y tener una visión macro del tema policial. Yo espero que señalar una característica de este gobierno que nombra a militares y policías en retiro como ministros en las carteras de defensa e interior. El anterior ministro fue también un general de retiro en el caso del Ministerio del Interior, y ahora nuevamente es un general en retiro. Esa es una característica del presidente Vizcarra. Y con el lanzamiento de una moneda, se eligió al nuevo alcalde del distrito de Tuti en Arequipa. No se rían, así es, así son las cosas. Cuando hay empate en las votaciones en distritos, la justicia o las normas del Jurado Nacional de Elecciones dicen que con una moneda. ¿Qué fue ahí? Cara. Cara, ganó entonces una de las partes. El ganador fue Johnny Yanque Cusi, candidato al movimiento regional Fuerza Arequipeña. Él derrotó a su sobrino Trifón Yanque Flores, quien postuló por el movimiento regional Arequipa Unidos por el Gran Cambio. Otro grupo familiar, ¿no? Porque en otra provincia también había un tema de dos primos, ¿no? Que estaban disputando un distrito pequeño. Ahora le gana, ¿a quién? A su sobrino, ¿no? Bueno, le ganó al sobrino a través de una moneda. Una niña vestida con un traje típico, ahí la tenemos, fue la encargada de tirar la moneda, lanzó la moneda. Cruzaban los dedos ambos candidatos y ahí está. 770 electores hábiles, es conocido por tener una ordenanza que prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en ese lugar. Y el 2 de mayo fue el aniversario de la localidad. Y el 12 de diciembre, atención, es el Día de la Virgen de la Concepción en el distrito de Tuti. Alcalde con moneda, por lo menos. Bueno, y la Defensoría del Pueblo demandó la suspensión del incremento del peaje aplicado por la empresa Línea Amarilla. Lamentó que por falta de transparencia en los contratos de concesión se afecten los derechos de la ciudadanía. Además señaló que el aumento de la tarifa fue de manera unilateral y afecta la circulación de vehículos de las avenidas conexas como la vía de Evitamiento, en el tramo del puente Huáscar, hasta la avenida Eduardo de Javis. Asimismo, indicó que el reajuste del costo del peaje debe cesar hasta que culminen los arbitrajes que están pendientes de resolver entre la Municipalidad de Lima y la concesionaria.
El Ministerio Público pidió 9 meses de prisión preventiva contra el empresario implicado en la muerte de un hombre en Miraflores. Ahora el Poder Judicial tendrá la última palabra sobre el futuro del sospechoso. La segunda Fiscalía Penal de Miraflores pidió 9 meses de prisión preventiva para el empresario Denis Paredes Piérola tras la muerte del vigilante Segundo Tafur. La víctima recibió un disparo en el tórax mientras trabajaba en este edificio de la primera cuadra del malecón Armendáriz en Miraflores. Que la muerte de mi papá no quede impune. No es justo que una persona diga fue un accidente y listo, no pasa nada. El programa Cuarto Poder contó esta historia y mostró el video del 30 de diciembre de 2017, donde se ve al empresario Paredes Piérola manipulando el arma de fuego. Luego Paredes le entrega la pistola a su guardaespaldas, Juan Mesa Torres, y es este quien termina matando al vigilante del edificio. Para mí los dos deberían tener prisión preventiva por 9 meses, porque los dos, acá el asunto es de que mataron a una persona y los que hicieron esto deberían estar pues presos. Para la Fiscalía existen suficientes indicios reveladores que vinculan al empresario Denis Paredes Piérola con este caso de homicidio culposo. Se ha verificado al manipular y rastrillar el arma, sabiendo que se encontraba abastecida, ha contribuido al resultado final de los hechos. Su acción habría facilitado que la munición esté lista para ser disparada al mínimo movimiento o roce, y eso fue precisamente lo que ocurrió. Además, el empresario no tenía licencia para portar armas de fuego y que durante la investigación tuvo una tendencia para evadir su responsabilidad. Para la Fiscalía sobre Paredes Piérola existe un peligro de fuga, pues tiene facilidad para ocultarse y abandonar el país. Paredes Piérola no aceptó concedernos una entrevista. La solicitud de 9 meses de prisión preventiva contra él está en manos del Poder Judicial. El primer grupo de la caravana de hondureños cruzó la frontera con México en camino a los Estados Unidos. Sin Fronteras y otros organismos verifican que no exista ningún acto de violencia contra los migrantes. Después de desafiar a Donald Trump, ahora lo hacen con un río caudaloso. La caravana de migrantes hondureños que avanza hacia Estados Unidos. Yate. El peligroso trayecto lo realizan con apenas una soga y la ayuda de los más fuertes para alcanzar el otro lado de la ribera. Otros lo hacen con precarias embarcaciones. Se trata del primer grupo que cruzó el puente fronterizo entre la ciudad de Tecún-Umán del lado guatemalteco y Ciudad Hidalgo del lado mexicano, mientras que la mayor parte de la caravana de migrantes, unos 3.000 hondureños, todavía sigue avanzando. En el lugar se encuentran policías, agentes migratorios y organizaciones humanitarias como Pueblos Sin Fronteras que buscan evitar la represión y violencia. Aseguran que están pendientes de cualquier violación a los derechos humanos que se pudiera presentar. El gobierno de México confirmó en un comunicado que están comenzando a recibir y atender las primeras peticiones de refugio de los miembros de la caravana. El grupo de migrantes hondureños salió el pasado 13 de octubre de San Pedro de Sula con la intención de llegar a México para continuar después a Estados Unidos, huyendo de la violencia generada por el narcotráfico y las pandillas en su país. Bueno, y al menos 15 heridos dejó una fuerte turbulencia en un vuelo que iba de Miami a Buenos Aires. Varios pasajeros pudieron captar cómo quedó el avión tras el incidente, veamos. Vemos una turbulencia terrible, hay gente que pegó contra el techo. Es el relato de uno de los pasajeros del vuelo aéreo. Realizó el trayecto Miami-Buenos Aires con 198 pasajeros a bordo y 12 tripulantes. El hombre que grabó estas imágenes presenció la fuerte turbulencia que ocurrió mientras se brindaba el servicio a bordo. El aterrador momento dejó varios heridos. El intenso movimiento de la nave generó que se abrieran las puertas de los portaequipajes y volaron por el aire los elementos que los pasajeros tenían apoyados en sus bandejas. Hubo gritos y se registraron escenas de pánico. También se cayó el carro de comida, lo que causó quemaduras en la pierna de uno de los niños por el café caliente. Hubo tripulantes que también sufrieron golpes, aunque ninguno, incluidos los pasajeros, tuvo una fractura. Lo más grave fueron cortes. El incidente que ocurrió durante la fase del vuelo denominado crucero a la altura del Amazonas
fue reportado por el comandante a cargo, que aclaró que no había ningún desperfecto con la nave y que no era necesario aterrizar de emergencia. La tripulación se encargó de asistir a los pasajeros. Bueno, y en China, un hombre resultó herido tras una aparatosa caída por mirar su teléfono celular. Las cámaras de seguridad en una estación de tren registraron cómo el peatón no se percató de las gradas y aterrizó en el asfalto. Claro, a veces estamos con el celular contestando al jefe, al amigo, y qué sé yo, y miren lo que puede ocurrir. Una mala costumbre que casi le cuesta la vida. Un adicto al teléfono celular en China cayó aparatosamente por las escaleras de una estación de tren en la ciudad de Nantong, al no ver por dónde caminaba. Las cámaras de seguridad registraron el accidente y confirmaron las versiones de los testigos que vieron la distracción del sujeto, quien prácticamente voló hasta el suelo. Lo vi bajando los escalones cuando subía y luego escuché su grito, cuando pisó en falso y se estrelló en el suelo. Tenía fijamente sus ojos puestos en el teléfono celular mientras caminaba. Por eso se cayó. Se puede ver cómo su teléfono se cayó al suelo. Después de aterrizar de cara en el concreto, quedó tendido hasta que llegó el personal de seguridad y le ayudó a recobrarse. No pudo ponerse de pie, pensamos que estaba inconsciente, así que corrimos hacia allí y luego llamamos emergencia. Después lo ayudamos a sentarse. Personal médico confirmó que el hombre sufrió heridas en la cara, pecho y palmas y tuvo que ser internado para recibir tratamiento adicional. Estos casos son muy comunes en varios países, de ahí que el gobierno uruguayo busca, mediante un proyecto ley, prohibir a los peatones que crucen la calle mirando el celular, aunque no establece las posibles sanciones. No nos damos cuenta a veces, estamos con el celular y puede haber una escalera. Miren lo que le pasó a este muchacho, así que cuando Martín Barreto me escriba, no voy a ver. Y en Grecia, una telaraña de 10.000 metros ha cubierto las costas de un lago. Este mismo fenómeno, ocasionado por el aumento de temperatura, se repitió hace un mes en una isla del país. Veamos. Una gigantesca telaraña envolvió todo a su paso en Grecia. En las costas del lago Vistonida, al norte del país, 10.000 metros de la fina tela se extendieron por encima de árboles y arbustos, cubriendo todo el paisaje. La enorme tela arácnida tapó toda la vegetación. Incluso cubrió algunos santuarios de carretera típicos en el país. Un fenómeno natural que se produce a causa de la aparición de más insectos en la región por el aumento de la temperatura. La abundante presencia de mosquitos y moscas de arena en la zona han servido de banquete para los arácnidos, los cuales se reproducieron con mayor rapidez. Esta especie de arañas son del género Tetracnata y se caracterizan por construir sus redes en zonas húmedas cerca a lagos o al mar. Sin embargo, del mes pasado de Grecia, los expertos detallaron que la seda no supone riesgo alguno para las personas y la presencia de arañas disminuirá con la llegada del invierno en Grecia. Vamos a temas deportivos. La selección arribó a Lima y sorprendió ver a Miguel Trauco con el grupo de jugadores locales. La próxima tarea de Ricardo Gareca será vencer a Ecuador